Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Con Bu- algunos problemas técnicos, pero ahora estoy bien. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Primero me presento, que no nos conocemos. Mi nombre es Paula Andrea Fernández, yo soy docente de filosofía, hice mi licenciatura en filosofía, la maestría la estoy finalizando en filosofía y soy docente de un colegio de bachillerato. La idea de esta entrevista, pues como para entrar en contexto, es, pues bueno, que nos conozcamos, presentarme. La idea es que dialoguemos sobre la importancia de la filosofía hoy en día, de qué pasa con esta, digamos, con esta necesidad que tenemos de hacer divulgación filosófica, si es importante la divulgación filosófica en contextos como los nuestros, y pues cómo hacerla, cómo hacer que la educación se reforme para pensarse más en la filosofía desde el quehacer que desde la historia de la filosofía, que es lo que en ocasiones terminan haciendo las instituciones educativas. Entonces, pues nada, la idea es hablar sobre eso. Perfecto, perfecto. Bueno, vos dirás, vos me vas preguntando y yo voy diciendo lo que opino, ¿te parece? ¿Así es? Bueno, sí, sí, Dale. sí. Bueno, primero, preséntate. Cuéntanos quién eres. Bueno, mi nombre es Juan Denis, soy santafesino, soy de una ciudad de la República Argentina que no pertenece a las ciudades más conocidas, pero bueno, siempre, digamos, en el año 2017 precisamente el 17 de julio del 2017, se están por cumplir dentro de 2 semanas, 3 años ya, armé un canal de YouTube que se llamaba Filosofía en Minutos, donde pretendí explicar filosofía a la mayor cantidad de gente posible y llevar adelante un proyecto que era prácticamente vertiginoso porque estaba a punto de retirarme de la docencia. Es decir, mi verdadera intención ese año era retirarme, buscar la forma de antes de los 40 años, no enseñar más filosofía ni nada, dedicarme al comercio, tenía ganas de ponerme un kiosco. Y bueno, ahí nació, sí, sí, estaba completamente ya en retirada. Y bueno, ahí nace Filosofía en Minutos y es como que fue la última oportunidad de seguir en la docencia. Y bueno, hoy por hoy supongo que, no sé si hay un camino trazado en la vida, pero supongamos que hubiera un camino trazado, fue una pura coincidencia que realmente haya pasado lo que pasó, porque al año ya estábamos hablando de que el canal tenía 10.000, 15.000 personas, y bueno, hoy por hoy el canal tiene más de 85.000 personas que lo siguen. En Instagram somos 70 y pico mil, o sea, creo que somos 75.000 en Instagram, no los conté bien. Hay otros tantos en Facebook, en YouTube, tengo un aula gratuita también donde enseño a 5.000 personas y bueno, también el 0,5% de los videos que doy son premiums y esos premiums tienen un promedio de 50 alumnos por cada curso, más o menos. Así que bueno, de desear tener un kiosco a esto, ¿no? A llegar a YouTube, a esta plataforma que finalmente nos permite enseñar a un público pues, mundial y no sabemos cuáles son los rostros que están del otro lado, pero hay muchísimos escuchando. Yo quería comentarte, bueno, primero pensarnos la filosofía hoy, pensemos como, pues inicialmente la filosofía nació como el ejercicio mismo de pensar. Eh, Pensemos en Sócrates caminando y preguntándole a las personas para extraer las verdades por medio de pregunta, por medio de la mayéutica o los peripatéticos caminando y por medio del diálogo llegando al conocimiento. Antes la filosofía era mucho más práctica, había un quehacer más desde la observación de la realidad y más desde la intervención ante las situaciones políticas, ante las situaciones, y no solamente políticas, la filosofía era transversal a todos los campos del saber. ¿Dónde crees tú que se dio ese quiebre en donde la filosofía digamos, se dejó en un espacio más académico que el quehacer mismo político, pues en el que estaba enmarcado inicialmente? Yo creo que es una pregunta, bueno, primero principal es una pregunta excelente, nunca me la habían hecho y quiero tratar de estar a la altura de la pregunta, porque realmente se nota tu formación filosófica. Eh, yo creo que si tenemos que buscar un culpable, ese culpable está en la modernidad. Creo que la filosofía nace siendo un diálogo entre amigos, nace siendo en escuelas de personas que convivían. Es decir, la filosofía nace en la amistad entre Sócrates, Platón, y en esa amistad entendida también como el conflicto, que ocurría en aquellos debates que se daban en fiestas entre hombres. Es decir,
cuando uno recorre en el colegio secundario la filosofía parecería que está hablando de estatuas, y en realidad eran fiestas de hombres que se gustaban entre ellos, se gustaban, o sea, había deseo erótico con la palabra original del término eros entre esos hombres tenían el riesgo, estoy hablando de Sócrates, Parménides, de Platón, de Aristóteles, esos hombres tenían el riesgo de estar siendo avergonzados delante del hombre que les gustaba, es decir, discutían con una pasión propia del vino, con una pasión propia del cariño que se sentían y a la vez del rechazo que tenían entre ellos. Y la filosofía por muchos años más siguió siendo una cosa de hombres solos, porque cuando irrumpe el medioevo con el cristianismo, irrumpen, y después con la patrística y después con la escolástica, son todos nombres machistas, todos nombres de hombres. La patrística son hombres que discutían entre ellos cuestiones teológicas, donde echan mano obviamente de la filosofía para darle racionalidad a lo inexplicable que era la fe. En la parte ya más importante del medioevo, o por lo menos la que más escritos tiene, que es la parte de Santo Tomás, cuando estamos hablando ya de la escolástica, la filosofía está en universidades de hombres solos que estudian también cuestiones religiosas, pero también con un sustento filosófico muy importante. Y yo creo que la modernidad es la que termina de alejar definitivamente a la filosofía del diálogo común y corriente, y empiezan la filosofía abstracta con Descartes y con Kant. La idea de que la filosofía tiene que ocuparse más bien de debates abstractos, porque el imperativo categórico es más una praxis. Entonces, al dividir teoría de práctica, Kant nos dice que el debate va por la teoría y la práctica es el imperativo categórico. Entonces comienza estos enojos del siglo XIX de Nietzsche, de Marx, donde la filosofía se... O sea, ¿por qué Marx dice que la filosofía se ocupó de pensar? Porque la única filosofía que recibe es la moderna. Porque si Marx hubiese estado en un diálogo entre los Sócrates y Platón, y entre ellos se hubiese dado cuenta que la filosofía no era precisamente una filosofía teórica, sino una filosofía vivida. O sea, ¿por qué alguien seguía a Sócrates si no cobraba cursos? No. O sea, ¿por qué alguien seguía a Sócrates? Por la vida de él, porque él en su vida tenía filosofía, ¿no? Entonces, cuando Marx dice esa famosa frase de que los filósofos se ocuparon de pensar y ahora hay que ocuparse de la praxis, en realidad lo que está haciendo Marx es decir, o sea, mantiene la misma estructura kantiana de teoría práctica, como si la teoría fuera lo lejano y lo práctico fuera lo real. Entonces hoy una persona común y corriente te dice en la calle, mirá, yo soy un tipo práctico, incluso yo cuando por ahí veo los coaching o la gente que se dedica a la autoayuda, dice, este curso que estamos por hacerles de índole práctica, y yo tiemblo, porque si me vas a presentar algo práctico, significa que tenés el esquema kantiano en tu cabeza de que la praxis es sencillamente no teoría, o sea, no teoría. A mí me gustan los cursos donde hay teoría y donde hay práctica en una misma mixtura, como hacían los griegos. O que no Pero se qué terrible. divorcien, como siempre se han divorciado, ¿Cómo? y que no se Como si divorcien, se como hubiese si una tuviera un divorciado. escenario y otro escenario. Claro, entonces, exacto, al ser un divorcio, lo que empieza es la teoría a tomar una vida propia y la vida universitaria se vuelve una vida completamente de élite. Está bien porque esa élite investiga de un modo muy interesante y al tener el tiempo absoluto como para investigar como élite, después vos echas mano de esos libros y es como que abrevás en ese conocimiento tan profundo, ¿no? O sea, yo conozco una página web donde hay como, no sé, 1000, 2000 artículos actualizados de filósofos actuales que van escribiendo, y vos entrás ahí y te das cuenta, claro, la altura de los debates, personas que están un mes entero estudiando un filósofo porque tienen subvenciones para hacerlo. Entonces, ese tipo de gente produce un conocimiento del cual uno puede echar mano, pero la divulgación es un género radicalmente distinto, porque la Eso, divulgación implica estar hablando con alguien cotidianamente y tratar de decirle que en sus aseveraciones hay filosofía, ¿no? exacto, a eso también pues quería dirigir la conversación. Precisamente hubo un divorcio en la modernidad entre el saber teórico y el saber práctico, y pues el saber teórico de la filosofía se dejó en la teoría abstracta pensando que no tenía una aplicación empírica. Entonces no había una experimentación y la ciencia cogió otro campo y las ciencias se volvieron las ciencias humanas, las ciencias sociales que tenían un carácter más experimental, psicología, antropología, ciencias políticas y demás. Pero considero que hoy en día, con la búsqueda de la divulgación filosófica, de acercarse no solamente a los jóvenes, sino a cualquier persona entusiasta en la filosofía, pero que siempre la considero distante, porque creo que en muchas ocasiones los colegios
el bachillerato. Hay muchos docentes que ponen a la filosofía como algo distante, los mismos estudiantes como unas teorías abstractas que solamente están en libros y no se pueden acercar a ellos. Considero que la divulgación filosófica ha brindado ese escenario para poner en práctica, hacer praxis, la palabra. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la labor del divulgador filosófico hoy en día en un contexto como el nuestro? Bueno, antes que nada, subrayar y suscribir a todo lo que decís, es así, es tal cual como decís vos. O sea, no quiero ignorar todo lo que dijiste porque fue muy bueno. Yo creo que la labor del divulgador es una labor que para mí termina oponiéndose a un sistema que es academicista y que, insisto que a mí me gusta verle las cosas buenas. Lo bueno de la academia es poder abrevar en ese conocimiento y poder leerla a la academia filosófica y poder nosotros profundizar con esa rigurosidad, no enojarnos con la academia por su rigurosidad y su minuciosidad. Ahora, quizás también ocurre, y esto a mí me pasó en tercer o cuarto año de la carrera, cuando ya me di cuenta que para sentarse a leer a Kant no había que simplemente caerle bien, o sea, que te caigan bien los filósofos o ser gracioso o buscar anécdotas, sino que leer a Kant, leer a Hegel, leer a Spinoza implicaba una preparación. Cuando uno ingresa en ese horizonte de razonamientos, yo creo que el ego hay que saber frenarlo. Y creo, ¿por qué? Porque uno se empieza a dar cuenta que maneja conocimientos y capacidades intelectuales que quizás no todo el mundo maneje. Entonces, el que se dedica a la filosofía tiene que darse cuenta que si bien está en un terreno que no todo el mundo entiende, por ejemplo, promediar la crítica de la razón pura y entenderla, también ese conocimiento te deja solo. ¿En qué sentido te deja solo? En que yo puedo hacer una muestra representativa de 300 personas en un estadio de fútbol mirando un partido amateur y probablemente 2 o 3 puedan tener la misma intención y el mismo deseo de conocer lo que estoy conociendo. Entonces, cuando vos te empezás a dar cuenta que estás solo, ahí es donde comienza la divulgación. Porque yo me daba cuenta cuando profundizaba en mis conocimientos de metafísica que estaba solo, que nadie podía dialogar conmigo estas cuestiones. Entonces uno empieza a sentirse mal porque dice, por un lado, yo puedo comprender a Kant, yo puedo comprender algunos pensamientos de Aristóteles, pero no lo puedo compartir con nadie. ¿Por qué? Porque estoy solo. Entonces ahí es donde empieza la divulgación. Lo interesante de la academia es que la academia vendría a ser la no divulgación, en el sentido de que divulgan para la academia, porque claro, para acceder a esos artículos tenés que tener un montón de conceptos propios, ¿me entendés? O sea, la academia divulga, desde luego, pero divulga para los académicos. Lo interesante de la academia es que no les molesta esa soledad. No sé si se entiende, Paola, esta idea. A ellos no les incomoda esa soledad. De hecho, la Yo, disfrutan. de hecho, la Disfrutan ese disfrutan. solipsismo del filósofo, ese Sí, pensarse en soledad y no para el mundo. claro, te atreviste por ahí a decir lo que yo no me atrevía a decir. De hecho, la disfrutan. Exacto. Porque insisto, que la disfruten no está mal, que le guste, o sea, que se aprovechen de esa soledad no está mal. El problema está en que esa soledad puede morir en catálogos completos de miles de artículos que nadie va a poder disfrutar. Entonces, el rol del divulgador es ir y robar algún poco de fuego de ahí y traerlo al común de los mortales, para que los mortales puedan quizás encontrar en alguna reflexión kantiana un poco de practicidad para su vida cotidiana y que eso sea, y que eso los haga un poco más felices, un poco más tristes, ¿por qué no? El tema está en que el rol del divulgador está mal visto, porque acá ya no voy a hablar como profesor de filosofía, sino que voy a hablar como un tribunero de la sociología, porque yo no sé nada de sociología, pero sí soy de la tribuna. Miro desde el costado, leo un sociólogo, leo el otro, es decir, no soy experto, pero miro desde los costados. Yo te diría que sociológicamente los seres humanos nos creemos académicos. Por eso que de repente vende muchos libros Darío y vos ves un montón de gente en Twitter que dice, ese es un chamullero. ¿Pero por qué dicen eso? ¿Por qué dicen es un charlatán? Porque se creen académicos.
Es decir, una persona, porque primero y principal, para divulgar en un libro que venda mucho, hay que tener muchas condiciones. Lo primero que tenés que tener es conocimiento. O sea, nadie saca una cita de Kant y la divulga bien sin capacidad, ¿se entiende? Algo tenés que haber leído. Además, que te legitimen las multitudes con una compra en un mundo cada vez donde la gente gasta menos dinero, habla también de una virtud de aquel que divulga. Pero como estamos todos en una especie de engaño de que somos todos académicos, nos tiramos en contra del divulgador porque el divulgador es como que parecería que es una persona que no sabe tanto. Entonces yo trato de esquivar en mi trabajo de divulgación esos posicionamientos olímpicos, ¿no? De estar en el Olimpo, como creyéndote que porque estás en el universo de los filósofos sos más que aquel que se dedica a otro género. Es decir, yo valoro mucho el trabajo de las personas que se dedican, qué sé yo, a libros de superación personal, a personas que se dedican a divulgar psicología, a personas que se dedican a divulgar historia, porque me parece que lo que están haciendo es una tarea noble. Ahora, si vos querés salvar las verdades académicas, socolor de que mucha gente se pierda de una reflexión filosófica, me parece que estás al límite de ser un canalla, me parece. Es O un sea, egoísmo, es desde el ego del filósofo precisamente que se para en una posición donde cree que puede observar toda la realidad distinta él mismo. Y eso exacto. se ve constantemente. Una pregunta que me parece muy interesante debatir y es, ¿tú crees que en algún momento se pueda enseñar a filosofar? O sea, entendiendo que considero que, bueno, lo que estamos haciendo, bueno, por supuesto tú llevas un recorrido muchísimo más grande, yo apenas estoy empezando por este mundo de la divulgación filosófica, pero lo que estamos intentando hacer es precisamente poner la filosofía al acceso de muchas personas que, si bien son entusiastas, se han querido acercar, no lo han hecho porque consideran que hay una distancia, porque el mismo texto se ha parado de la distancia, o hay docentes con los cuales se han enfrentado que los ponen aparte desde el ego del filósofo. Ahora, digamos, esa búsqueda del acercamiento puede llevar también a las personas al ejercicio mismo de filosofar. ¿Se puede enseñar a filosofar o solo podemos enseñar historia de la filosofía? Bueno, es una pregunta que es como el huevo y la gallina, ¿viste? O sea, tenés toda una postura que dice que no se puede y otra que sí se puede. Yo, en lo personal, lo intento, pero no me arrogo el derecho, no me arrogo la virtud de ser una persona que ayuda a filosofar. No, no me gusta porque me parece que lo más sublime que puede hacer un profesor de filosofía es hacer pensar al otro. Pero como es lo más sublime y me considero que no sé nada, prefiero pensar que no lo hago. Entonces lo que hago es a modo de una sandía calada, ¿viste? Cuando agarras una sandía y la sandía, no sé cómo le dirán en tu país, pero Sí, es una Sandy. fruta. Sandía, perdón, por ahí te pasa, cambia de nombre. Pero es como que agarras una sandía y le sacás el pedazo más rico y lo comes, ¿no? Yo hago lo mismo con los filósofos, o sea, saco el pedazo más rico del libro y lo comparto en una clase y me voy a mi casa con la esperanza de que esa persona pueda llegar a pensar, pero no sé si lo logro. Lo que sí sé es que mi objetivo no es enseñar historia de la filosofía, sino que mi objetivo es enseñar a pensar. O sea, Nietzsche es una excusa, Platón es una excusa, Hannah Arendt es una excusa. Yo lo que quiero es que te pienses a vos mismo, pero no sé si logro hacerlo. Por eso a mí me parece que la divulgación adquiere su perfección cuando te hizo pensar, me parece. ¿Sí? O sea, así como Aristóteles decía que la sustancia se perfecciona en la forma, ¿no? El ente se perfecciona en la forma, o sea, del mismo modo que, qué sé yo, un escorpión se perfecciona cuando pica, digamos, ¿no? Y el ser humano se perfecciona cuando es feliz. Yo creo que la labor del divulgador se perfecciona cuando logró que el que lo está escuchando, el que lo está viendo en un Zoom, el que está en clases, el que discutió con él 15 minutos, se quedó pensando. Si esa persona se quedó pensando, ya el sueldo está justificado y yo me arriesgaría a decir que nuestra existencia social está justificada, si la gente piensa. Ahora, eh, que hay un programa que cumplir, es verdad, o sea, también si vos das clase un año entero en un curso, necesitas que los chicos sepan que existieron unos señores que se llamaban los presocráticos,
necesitas que los chicos sepan que existió Platón, que existió Aristóteles, necesitas que los chicos sepan que Kant y Nietzsche son importantes en la historia. O sea, de algún modo tenés que buscar la forma de que esos nombres les jueguen en la mente a futuro, o que motiven que miren después una serie y que vean un video y los vean, o que, ¿por qué no?, se compren un libro y lo lean, o que en la universidad ya sientan que están familiarizados con esos nombres. Pero eso me parece que es un trabajo no sustancial, sino accidental, por seguir con categorías aristotélicas. Creo que lo sustancial, creo que lo medular es que piensen, si tan solo les queda, después de 10 años de haber terminado la secundaria o la preparatoria, no sé cómo se dirá en tu país, si les queda la idea de que en filosofía pensaron, creo que ese era todo el rol y esa era toda la perfección. Así que ante tu pregunta yo repetiría esta idea. La filosofía tiene que enseñar a pensar y los filósofos son una excusa. Muy bien, y en ese orden de ideas que estoy completamente de acuerdo, de hecho en mis clases lo que busco precisamente es eso, y siempre a mis muchachos que yo doy clase en bachillerato, aquí se dice bachillerato, siempre les digo, digamos, el contenido teórico, si bien es importante, es simplemente un vehículo para que ustedes aprendan a pensar, y pues finalmente yo les digo, vean, ustedes están aprendiendo unos sistemas de pensamiento para que ustedes traten de elaborar el propio. Una vez me pasó en la universidad, exacto, también más o menos finalizando la carrera, que yo entré pues en una crisis gigante porque decía, se supone que la filosofía me tiene que enseñar a vivir. O sea, esa era la búsqueda precisamente de los clásicos, que la filosofía fuera un vehículo de conocimiento del mismo sujeto. Y yo sentía que mi vida personal tenía un montón de caos, pero la filosofía estaba allí, iba bien académicamente, pero ¿qué pasa con la vida personal? ¿O será que algún día yo voy a poder ser filósofa con ese nombre tan grande que puede cargar, con esas implicaciones tan grandes que puede cargar ese título? Y una vez un docente me dijo algo que me marcó sobremanera y fue, la verdad lo que hacen los filósofos no es muy distinto de lo que hace cualquier persona de a pie, sino que ellos tienen la rigurosidad de hacerlo sistemático y organizar las ideas. Esa es la diferencia. Todos tenemos una manera de concebir la realidad, pero no nos sentamos a reparar en ella. No nos sentamos a saber cómo concebimos el amor, cómo concebimos el conocimiento, cómo concebimos la moral, cómo concebimos los sistemas de gobierno. No lo hacemos, no lo solemos hacer.